Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Toda rodilla se doblará. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo exhorta a la iglesia de Filipos y a todas las iglesias cristianas a la unidad, ya que la iglesia estaba experimentando división, puesto que tenían una misma fe, un mismo Dios, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. Les pide que sientan lo mismo, en un mismo afecto y amor entrañable. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el mundo se exalta el ego, el yo y el orgullo, pero en la iglesia el yo debe morir y dar paso a la humildad. Como el Hijo de Dios, que no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Desde niños se nos enseña más a competir que a compartir, a ser mejores que los demás y ver solo por los beneficios personales. Pero Dios nos desafía a un estilo de vida diferente, a dar en lugar de recibir, a compartir, a amar, a considerar a los demás como superiores a uno mismo y a ver por sus necesidades. Esto sería casi imposible si no tuviéramos a Jesús como nuestro máximo ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús siempre ha existido con Dios. Él tenía la misma substancia que el Padre, pero no se aferró a su naturaleza divina, ni el ser igual a Dios, para dejarlo todo y venir a vivir este mundo para salvarnos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No solo se hizo igual a nosotros en todo, sino que además tomó la actitud de sirviente, humillándose a sí mismo. Él venció al pecado y a Satanás por su obediencia a la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu Santo, y no por su naturaleza divina, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Finalmente, como un cordero sin mancha, se ofreció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios lo resucitó y le dio la más grande exaltación en los cielos y el mayor de los nombres existentes, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará el día en que toda rodilla se doble ante Jesucristo. Los ángeles lo harán con gozo, los seres humanos con admiración y asombro, y los demonios con temor. En todas las lenguas que Dios creó en la Torre de Babel, y que han dado lugar a los más de 7,000 idiomas existentes, declararán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos obedecer la palabra de Dios en todo, igual que lo hizo Jesús siendo humano. Así podremos vencer al pecado, a nuestro orgullo y al mismo Satanás. Dios ya nos salvó por medio del sacrificio de su amado Hijo. Pero si volvemos a caer en pecado, nos corresponde a nosotros arrepentirnos y pedir perdón por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De esta manera, nadie podrá reprendernos o reclamarnos nada, porque estaremos limpios y sin mancha, resplandeciendo como lumbreras, siendo en verdad luz para este mundo que está en tinieblas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En el video anterior, vimos que el propósito de la vida de Pablo era glorificar a Jesucristo. Para él vivir era Cristo y morir ganancia. Por ello, aun estando preso y con la posibilidad de ser ejecutado, se gozaba y regocijaba, porque su vida en verdad estaba en las manos de Dios. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. No está escrito en la Biblia, pero de acuerdo a la historia y arqueología bíblica, Pablo fue juzgado y liberado por el emperador Claudio, y estuvo en Filipos en el año 57 después de Jesucristo. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos y a todas las iglesias? Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos unen como cristianos? Pregunta número 3. ¿Cómo dijo Pablo que debemos estimar a los demás? Pregunta número 4. ¿Es fácil hacer esto en un mundo donde se exalta el yo y el orgullo? Pregunta número 5. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo antes de dejar el cielo y venir a la tierra? Pregunta número 6. ¿Qué hizo Jesús al despojarse de sí mismo como Dios? Pregunta número 7. ¿Venció Jesús al pecado y a Satanás como Dios o como hombre? Pregunta número 8. ¿Cómo terminó Jesús su obediencia absoluta a Dios y a su palabra? Pregunta número 9. ¿Qué hizo Dios con Jesús por haber hecho todo esto? Pregunta número 10. ¿Qué significa ocuparse de la salvación con temor y temblor? Pregunta número 11. ¿Cuál será el resultado de estar en perfecta comunión con Dios? Pregunta número 12. ¿Está escrito en la Biblia que Pablo se encontró de nuevo con los filipenses? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.